Muy bien, sean todos bienvenidos a este quinto programa. La verdad que estamos muy contentos por la gente que le gusta el contenido. Nos piden que dure más. Bueno, vamos a ver, vamos a pensar. Hay muchísimos temas que a veces surgen hablando de un tema y bueno, hay muchísimo de qué hablar, hay mucho que desmentir. Para eso está con nosotros el mito, el señor Domingo. ¿Cómo estás, Domingo? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos, Fabián? Mira cómo Quinto sale programa. tu pecho aragüe de la remera. Quinto programa. ¿Quién pensaba que íbamos a llegar tan Mao y lejos? Moata. Sí, Mao y Moata. Mao y Moata. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Domingo? tal, Fabián? Veo que Domingo tenía mucha fe en el producto. Sí. Ya quinto programa, patía bomba. Pero decime, Fabián, vos sos de leer mucho. ¿Cómo haces? ¿Lees? Sí, leo mucho. Tengo que reconocer que leía más en mi época, que tenía más tiempo por la facultad. Me dedicaba más al tema del estudio que hoy en día, pero sigo leyendo. Es importante porque debe haber mucha gente que también se quiere nutrir y después, ¿sabes qué? Estaría bueno que hagas tu top de libros para leer y conocer más Vamos a hacer Paraguay. un top de libros. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, la gente que le interesa de repente... Ya sabe qué comprar. Ya sabe qué comprar, Sí. sabe qué leer. Entonces está bueno pues... Voy a decir 5 van a ser mis libros. Tu top 5. Mi top 5 van a ser mis libros. Tus libros otra vez, está bien. No, vamos a ver, en serio. El día de hoy vamos a hablar de la Revolución de 1947. La historia tiene la desgracia de ser escrita a conveniencia de los ganadores. La Revolución de 1947, que en realidad fue una cruenta guerra civil entre paraguayos. En sus bandos tiene a buenos y malos personajes en ambos bandos. En este episodio de la historia nacional, los vencedores se quedaron con el poder y los vencidos tuvieron que partir al exilio. La Revolución del 47 marcó además el quiebre de la sociedad paraguaya y la división de las familias. ¿Por qué cuando hablamos de historia hay escritores que hablan de bandos buenos y malos? Señor Domingo, ¿usted ha escuchado algo sobre esto Sí, para poder desarrollar más? Después de que Morínigo haya entregado el mando, porque él entregó el mando en 1946 o algo así. Él entregó el mando y supuestamente empezó a reinar la democracia de vuelta. Volvió la democracia otra vez ahí, ¿verdad? Y varios partidos políticos y la prensa tuvo libertad un tiempo hasta que empezó a molestar a algunos partidos que querían el país solamente para ellos y querían callarle a todo el mundo. Y entonces ahí volvió el quilombo, ¿verdad? La guerra civil, de una forma, vamos a decirlo, ¿verdad? Sí. Señor Fabián. El quilombo. El Me gustó quilombo. el Pero término. viste que siempre dice que Sí, el vencedor es el que escribe, después de todo, ¿verdad? La historia. El problema de la historia es que es un instrumento que los políticos usan. La historia es un instrumento político. Entonces, cada sector adecua la historia de acuerdo a Como quiere. a sus conveniencias, a sus pasiones. Y eso ocurrió con la Revolución de 1947, donde los que cuentan el relato tratan de convencer de que un lado es bueno y el otro lado es malo. Y realmente en ambos lados hubo gente mala y gente buena. ¿Cuál era la diferencia entre estos bandos? Bueno, la opinión diferente. El Partido Colorado, por un lado, y del otro lado el Partido Liberal, el Partido Revolucionario Febrerista y el Partido Comunista. O sea, toda la oposición contra el Partido Colorado. El presidente de la República se llama Higinio Morínigo, como dijo acá Domingo. Sí, Domingo. Consulta. ¿Es cierto que el presidente Higinio Morínigo contaba con el apoyo de Estados Unidos, Argentina y otros países? Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque justamente ese elemento comunista molestaba. O sea, el hecho de que comunistas se hayan adherido a la revolución hizo que los norteamericanos y los brasileños digan no, eso no está bien. No queremos eso hacia Pero acá. realmente el que le apoyó económicamente y con armamento fue Argentina. Juan Domingo Perón era presidente ya de Argentina en aquella época y fue el que le ayudó a... Anticomunista, pero... sí, fue el que le ayudó a Higinio Morínigo a que pueda ganar la revolución con armamentos y demás. Para que se entienda nomás, en el año 1946, mediados de 1946, empieza lo que se llama la Primavera Democrática. Ahí es donde inicia la revolución. Y sí, comienza la génesis. ¿Qué se decidió con la Primavera Democrática? Que iban a gobernar los militares con los colorados y los febreristas. Los liberales estaban prohibidos. ¿Qué pasó? Entre colorados y febreristas se pelearon. ¿Por qué se pelearon? Porque los dos querían todo el poder. Los colorados querían tener todo el poder
y los liberales querían y los febreristas querían tener todo el poder. No existía todavía el febrerismo como tal. Para aquellos que son más historiadores por ahí, que digan, no, el febrerismo no existía. El franquismo, voy a decir, que es de Rafael Franco, que después se convirtió en el febrerismo. Bueno, el problema es que cada uno de los dos sectores quiso agarrar todo el poder. Eso generó una crispación con los militares y los militares decidieron gobernar ellos solos nuevamente, como lo habían hecho durante todo el periodo de Higinio Morínigo. ¿Qué pasó? Hubo un grupo de colorados que logró convencer a Higinio Morínigo de que gobierne con los colorados. Se le convenció y a partir de ahí empieza la revolución. ¿Por qué? Porque fueron sacados del poder todos los militares que adherían a otras corrientes que no sea el Partido Colorado. Y la que no sea la de Morini, vamos a decirla. No, Morínigo era militarista. Morínigo era de antipartido, pero necesitaba pues una estructura para mantenerse todavía en el poder. Entonces, él toma partido por el Partido Colorado y los otros se unen y empieza la revolución un 7 de marzo del año 1947 con el intento de toma de la comandancia de la policía, y al otro día se levanta Concepción. Qué miedo que le tengo a marzo acá en Paraguay. Marzo es terrible. No, marzo es terrible. Marzo es terrible. No, en serio, eso. Hasta excombatientes que recién terminando la guerra del Chaco volvieron a pelear. Volvieron a pelear. El 70% de los oficiales de carrera se fueron al lado de la revolución. Solamente quedó el 30% del lado de los colorados. Pero ¿qué tenían los colorados? Tenían mucho apoyo del campesinado, que son la esencia de los Pinandí, que son los famosos que literal venían caminando de sus chacras, descalzos, recibían entrenamiento militar e iban a la revolución. Una consulta, porque acá se dice hoy en día nunca hablen de política en la mesa. Sí. Bueno, y normalmente en la familia hay diferentes puntos de vista. Sí. ¿Qué pasaba con las familias? Porque se enfrentaban, después de todo se enfrentaban por forma de pensamiento o por lo que querían que cómo iba a ser gobernado el Paraguay. Lastimosamente, esta revolución no fue la más sangrienta que tuvo el Paraguay. La revolución más sangrienta que tuvo el Paraguay fue la de 1922, pero fue la que termina destruyendo a la familia paraguaya. ¿Por qué? Porque justamente se dividieron por bandos. Y más de 100.000 paraguayos en una época donde Paraguay alcanzaba 1 millón de habitantes, o sea, el 10% de la población se fue del país. Regresó un porcentaje importante, pero 40.000 nunca más regresaron. Y eso hizo que cambie la nomenclatura de la sociedad paraguaya, o sea, la composición de la sociedad paraguaya. Eso hizo que los vencedores se tomen ciertas atribuciones sobre los vencidos y terminó eso que... ¿Cuál es la idea de la primavera democrática? La idea de la primavera democrática era que justamente que Paraguay se democratice ya en aquella época. Que tenga una constitución democrática, que se vayan a elecciones, y todo eso se perdió. Y recién eso volvió después de que Rodríguez dejó el poder. Recién se volvió a votar en Paraguay con un padrón más depurado en el año 1992. O sea, estamos hablando del 47 al 92. ¿Cuántos años pasaron? 50. Entonces, es terrible lo que... ¿Hay una cifra exacta de cuántas personas murieron en esa revolución? Un poquito más de 1.000. Por eso no es un número grande en cuanto a las muertes, pero sí en cuanto a los abusos. En todos los pueblos hubo abusos, tanto de colorados como de liberales. En todos los pueblos se trató de... lo que pasa es que ni las fuerzas de Morínigo ni las fuerzas de la revolución podían ocupar todo el país. Entonces ocupaban bandoleros. Y los bandoleros hablaban o defendían alguno de los colores. Y entraban a las ciudades y saqueaban y violaban y mataban. Hacían lo que querían. Entonces, y eso hubo en todo el país, lastimosamente. Eso también hizo que el éxodo sea tan masivo. Pero fueron perseguidos, entonces, ¿podemos decir comunistas o...? No, todos fueron perseguidos. Los liberales, cuando tomaron Concepción, ¿qué hicieron? Le apresaron a todos los varones colorados y le enviaron a un campo de concentración en el Chaco. Había un campo de concentración en el Chaco, en el kilómetro 180. Y los colorados, ¿qué hicieron? A todos los prisioneros le asignaban en las cárceles acá de Asunción, de Villarrica, de Paraguarí. O sea, porque estaban en el poder. Claro, pero no. Por eso no hay buenos y malos. Hay buenos y malos en todo caso.
pero no hay un bando que haya sido totalmente bondadoso y el otro que haya sido totalmente malo. Hay un Ahora bando que ganó. Ahora mando no, que sé, ganó. ahora no sé, viste que ayer me contó mi papá que supuestamente mi abuelo peleó esa Domingo, pero revolución. contá de dónde sos. De Concepción. Yo soy de Concepción. Concepción nace la revolución. Mi abuelo es pinasqueño de parte de mi papá y mi mamá, de parte de mi mamá, mi abuela es concepcionera. ¿Vos también sos de Concepción? Sí, yo soy de Concepción. Yo nací Nacido en Concepción. Y justamente todos los puertos del Chaco, Puerto Pinasco, Puerto Casado, Puerto Guaraní, todos bajaron a Concepción y se sumaron a la revolución. Ahí se sumó el abuelo de... Ahí murió tu abuelo. No murió. Sobrevivió. Lo que habrá empomado mi abuelo después de esa revolución, boludo. Faltaban los hombres. No, imagínate, tipo, qué loco, tipo, yo peleé toda esa, Ah, sí, ¿entendés? sí, Tipo, sí. El verso, vendió. hasta puede inventar, Y maté. ya, claro. Pero tu abuelo es Ayala. Sí, Ayala. Con razón hay muchos Ayala, no sé. Ah, Hay que tener, pero en Concepción, entonces, en Concepción pasaron muchas cosas también. Sí, o sea, por eso hay que entender y contextualizar siempre las cosas. Justamente por eso el mito y la historia. ¿El mito qué hace? El mito fanatiza. En la historia pues tiene que estar para que sea, o sea, para que sea uno trate de ser un poquito más objetivo. Todos siempre tenemos un color. O sea, todos siempre tenemos un fanatismo. Imposible es despegarnos todo lo que creemos. Pero de alguna manera la historia tiene que marcar un camino. El mito lleva al extremo. Y consulta, teniendo en cuenta que cuando hay dos bandos que de alguna manera desestabilizan el gobierno, una vez que terminó la revolución, ¿qué trajo eso al país? ¿Trajo algo positivo? ¿Fue malo? No, siguió habiendo inestabilidad pero la inestabilidad ya partió dentro del Partido Colorado. Pues los colorados se comenzaron a pelear entre ellos por el poder. Hasta que llega Stroessner. Justamente por eso también llega salían Stroessner. porque viste que un periodo, Stroessner llega después de un periodo de que los presidentes duraban un año, 6 meses. Sí. Entonces él llega y bueno, termina siendo presidente más de 30 años. Sí. El objetivo era que se quede menos. ¿Por qué el objetivo? Porque los norteamericanos fueron los primeros que le echaron ojo a Stroessner y dijeron, este es el único militar que no le importa quedarse en el poder. O sea, eso ellos pensaban. Le trajeron como para que se quede un tiempo, estabilice el país y después se vaya. Pero nunca se fue. Se quedó hasta el final, se quedó prácticamente. Sí, si se quedaba más se moría en el poder. No hubo ningún dictador que murió en poder. Francia. José Gaspar Rodríguez de Francia. ¿El único? No. Sí, don Carlos Antonio López también es una especie de dictadura. Tenía una constitución, parecía una constitución, pero... Hoy se puede decir que se puede, sí, se puede. Van a tener su capítulo. Claro, vamos a hablar después de los dos. Pero sí, el que muere es Francia como dictador. Al país le afectó muchísimo, o sea, yo creo hacia la zona norte del país afectó muchísimo esa revolución porque quedaron totalmente olvidados. Aislados. Todos fueron castigados. Creo que Pilar también sufrió un poco de ese castigo, pero Concepción fue el que más sufrió ese castigo. Porque según... No había una ruta por ser directa una a ciudad Concepción. rebelde, vamos a decirle. Era ¿verdad? una ciudad rebelde. No se hizo nunca una ruta directa a Concepción. En la época de Stroessner. Estamos hablando de que Concepción durante décadas fue la segunda ciudad más importante del país. Después de la Revolución del 47, la Revolución del 47 ya era la tercera ciudad. Villarrica ya era más importante. Pero después de la Revolución quedó en el olvido. Si ustedes se van, ojalá nuestros Viewers. espectadores, Sí. si pueden llegar a conocer Concepción, van a ver unas casas hermosas de lo que era la Concepción opulenta. Villas se llamaban, que hoy serían mansiones de principio del siglo XX, hermosas, quedan como 30 en pie. Les recomiendo que vayan y caminen por las calles de Concepción, se van a enamorar de las construcciones. Nosotros nos fuimos hace poco hacia donde llegué a vivir yo algún tiempo, ¿verdad? Nos fuimos a visitar de vuelta y vos sabés que no hay ningún progreso en esa ciudad. O sea, tipo, está totalmente como El buen dato. Se quedó en el buen tiempo, pero ahora sí hay inversiones importantes. Están empresas muy importantes que entraron a Concepción y eso está dándole una vitalidad y ojalá que siga así. El dato que tenemos entonces, Domingo, es si no había ruta, tu abuelo empomó solamente en Concepción porque no pudo salir. Y sí, pero No por se fue el lejos. agua, por el imagínate, agua. Toda una ciudad. Toda es una mucho. ciudad.
Es mucho. Está orgulloso por eso, chicos. Ustedes se dan cuenta Está cómo le bien, brilla los No, ojos. pero así somos los hombres, ¿para qué? El No, concepto pero así no es somos los famoso. hombres, ¿para qué no vamos a ir ¿El lejos? nombre de tu abuelo? Luciano Ayala. Luciano Ayala. Luciano, encima Vamos esos a googlear nombres- un poco. ¿Tiene Luciano nombre? son esos nombres Luchi se le decía. de almanaque, de Sí, aquella época, de tiene Santoral. nombre, Ah. tiene nombre de almanaque. Entonces, bueno, importante. Yo no sabía, por ejemplo, de esta revolución. Nunca había escuchado. Sí, no- es la más terrible. A mí me tocó, mis abuelos son concesioneros, mis abuelos paternos. Y mi abuela era de familia liberal y mi abuelo por familia colorada se escapan y vienen a vivir a Asunción. Por eso es que les digo que destruyó la familia paraguaya. Estamos hablando hace poco, o sea, estamos hablando hace 20 años, no te voy a mentir porque yo tengo 29 y recuerdo que el fanatismo del color incluso es así tipo, no, vos no vas a salir con alguien colorado Sí, o no vas a salir sí, con alguien sí. liberal. Hasta ahora, yo te puedo asegurar que hay gente que sigue pensando eso hasta ahora. Ahora es más por clubes. No, sí, Sí, por también. clubes, o sea, imagínense, o sea, es la misma, es el mismo criterio. Yo tampoco saldría con nadie de guaraní. No, y mi abuelo, por ejemplo, en algunas de las fotos que tenemos de él en casa, en todas, tipo, mi papá decía, o sea, las fotos no son así muy coloridas que digamos, ¿verdad? Pero mi papá decía que su sombrero era azul totalmente, ¿entendés? Y su pañoleta era azul, Sí. camisa sí o sí azul, ¿entendés? Tipo, era Estiraba garrote tu abuelo. extremadamente ya. No, desde sabe, mañana desde estar ocupado. Sí, totalmente. Pero sí, es la realidad y bueno, fue necesario dentro de todo, vamos a decir de alguna manera, ¿verdad? No necesario, ocurrió porque se dio en el contexto que tenía que ocurrir. Un detalle, el día que los militares se juntaron para votar, los militares se juntaron para votar si iban a gobernar solamente los militares o si iban a gobernar militares junto con los colorados. 14 militares se juntaron, 12 votaron en contra del Partido Colorado, o sea, para que gobiernen solamente los militares. De entre esos 12 que votaron estaba Alfredo Stroessner. O sea, Stroessner también votó para que el Partido Colorado no esté en el poder. Cuando eso era teniente coronel, era comandante de la artillería. A partir de la Revolución del 47 es que comienza su ascenso meteórico porque tiene dos intervenciones importantes durante la Revolución desde el comando de la artillería. Tenemos la historia detrás de la foto, por favor. Ahí está. Tenemos una foto. Sí. ¿Quiénes están en la foto, señor El que Fabián? está primero, o sea, que el que nos está saludando militarmente, se llamaba Enrique Jiménez. Recuerdan que les conté que de 14 militares, 12 votaron en contra de los colorados y 2 a favor de los colorados. Enrique Jiménez fue uno de los que votó a favor del Partido Colorado y fue el que se quedó con Higinio Morinho y le convenció para que gobierne con el Partido Colorado. Este señor, no solamente eso, sino también en la revolución fue quien defendió a Asunción. Los revolucionarios llegaron a Asunción y casi tomaron Asunción. Si no hubieran perdido tanto tiempo En llegar. en el río Paraguay, entrando a poblados sin ningún valor estratégico, probablemente Asunción iba a caer en manos de los revolucionarios. Este señor, con prácticamente jóvenes, medio niños en algunos casos, hizo la primera defensa de Asunción hasta que el ejército completo llegaba desde Concepción a pie. Y tuvo que aguantar varios días. Entre esos jóvenes, estaba un Washington Ashwell, que después fue presidente del Banco Central del Paraguay. Estaba un Luis María Argaña, que fue vicepresidente de la República. Estaba Blas N. Riquelme, que fue parlamentario por varios años y también fue presidente del Partido Colorado. O sea, hubo varios de esos jóvenes que estuvieron con Enrique Jiménez que después tuvieron preponderancia en la posguerra. ¿Por qué no se le conoce a Enrique Jiménez? Porque después de la revolución cayó en desgracia ante los ojos de Stroessner y fue exiliado a Argentina. Como no le dieron ninguna jubilación, él era un héroe de la guerra del Chaco. Más allá de la revolución, era un héroe de la guerra del Chaco. Entonces fue guardia de seguridad en el Canal 13 de Argentina. No. Guardia de seguridad. Así logró su jubilación. Cuando cayó Stroessner estaba vivo todavía y viene a vivir sus últimos 2 años, porque creo que muere en el 91 a Paraguay. Como no había cumplido el periodo para tener la jubilación completa como militar, Andrés Rodríguez había sido su comandado tanto en la revolución como en el periodo en el que era comandante de la caballería, y Andrés Rodríguez le mete otra vez dentro del ejército para que cumpla los 4 meses que le faltaba para cobrar su jubilación completa. 4 meses la verdad. 4 meses le faltaba para cumplir su jubilación completa. Entonces
gracias a eso tuvo una jubilación de coronel del ejército paraguayo durante 7 meses hasta que falleció. Sí. Pero volvió al Paraguay. Pero es un completo desconocido y los colorados realmente debieran reconocerle porque gracias a él se ganó la revolución del 47. Genial. Tenemos una consulta detrás de cámara, por favor, señor. Sí. ¿Por qué la revolución no prosperó? ¿Por qué no lograron sacarlo a Morínigo? No, a Morínigo lo sacaron. O sea, los colorados ganaron la revolución y cuando se fortalecieron, le terminaron echando a Morínigo. Le dijeron, Morínigo, Gracias. hasta acá llegaste, muchas gracias por tu servicio. Le enviaron. También se fue exiliado, estuvo mucho tiempo exiliado. Justamente Stroessner permitió que venga. Y vivió los 3 últimos años de su vida vivió en Paraguay. Pero a él le fue bien en el extranjero porque se había hecho muchas buenas relaciones, sobre todo en Brasil. Y tuvo una empresa en Brasil, también en Argentina. O sea, él no tuvo problema económico como sí lo tuvo don Enrique Jiménez. ¿Alguna consulta más? Nada más. Lo único que quiero decir es que realmente cuántas personas desconocidas tenemos que formaron parte de nuestra historia. Y si yo pudiera darle, justamente a un Enrique Jiménez un libro de historia de Paraguay y que él vea y que mira quién está acá en el libro, va a Va a decir. estar él. ¿Por qué vos está él? Si él ¿Por no qué hizo no está- nada, va a decir. O sea, ¿dónde estoy yo? O sea, Exactamente. miren a quién está acá. Exactamente. En el billete de 2000. Les cuento algo. Yo escribí, el burro por delante, escribí una historia de la revolución del 47. Creo que la mayoría sabe, yo soy colorado. Entonces yo ¡No! me junté con un historiador liberal, concepcionero, para hacer juntos el libro. Para que no haya, no, Domingo no fue otro concepcionero. Para evitar esa cuestión de que Y digan, no se ese- terminó el libro porque se terminó. Ah. Terminamos y salió bien el libro. Y complementamos con 2 referentes febreristas de Concepción también, que fueron nuestros entrevistados para todo el material. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama La Revolución del 47. Les recomiendo, no lo escribí yo solo, lo escribí con un liberal y lo escribí con febreristas también, justamente para evitar esa cuestión de que haya solamente buenos y malos. No, en este un escribió bando. un colorado. Así va a decir. Realmente este programa está hecho solamente para hacer autobombo de Autobombo, los libros de mi libro de Fabián. Sí. Vamos Le agradezco a sortear mucho. el libro Le de la agradezco mucho a revolución. Gen por el espacio. Vamos a traer el libro para la siguiente Sí, sí, semana. Vamos a traer para vamos a tener. sortear. No, Claro. pero chicos, aprovechen que tenemos a alguien que sabe y lean, nútrase todo lo que pueda, porque después de todo, Fabián aprendió todo y todo lo que sabe, más allá de lo que leyó, también de lo que entrevistó. Así que aprovechen. ¿Aprendiste algo, Domingo? Sí. Aparte de que tu abuelo era súper liberal. Sí, vos sabés que ayer nomás yo me enteré de eso. Me fui, llegué a casa, le desperté a mi papá y le pregunté. ¿Y qué te dijo? Y me contó Que era un todo, me porogullo contó. tu abuelo. No, y me contó todo lo que hacía mi abuelo y tipo, mi papá orgulloso, ¿verdad? Y yo también, ¿cuánto seguramente delinquió? Tipo, hombre, macho peludo, lomo plateado, pilla. Pero, Un capo. pero no Domingo no- y su no abuelo. sabemos- Domingo No, y y su sí, abuelo. pero no sabemos la realidad de la historia. Había sido y captó y me feró Gurochuco ahí también. También, No sabemos. también. Pues, inventó todo nomás, inventó todo. Y Sí, puede sobrevivió, estuvo ahí escondido, pero bueno. Gracias, Fabián. Gracias, Domingo. No, Nos gracias. vemos en un Muchísimas próximo gracias. programa. Hasta ahí nomás te puedo decir. Muchas gracias.